Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes a 24 horas del importante proceso electoral que tendrá lugar este domingo a partir de muy temprano, a las 8 de la noche, que se van a abrir las urnas. Estamos en el periodo donde no se puede invitar a candidatos y nosotros hemos decidido no invitar a políticos partidistas por estos días, sino que conversar con otros estratos importantes de la sociedad. En este caso, esta noche conversaremos con la Asociación Salvadoreña de Industriales, con la dirigencia de esta asociación, para conocer no solamente algunos temas que han estado por estos días saliendo en los medios de comunicación, sino que también para conocer cómo están viendo ellos el panorama económico del país, que es con el cual se va a enfrentar el próximo gobierno. Lo presento inmediatamente, está con nosotros el presidente de la ASI, Javier Simán. Buenas noches, Javier. Gusto de saludarte, bienvenido. Gracias, Nacho, buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar en tu programa. También nos acompaña Jorge Arriaza, director ejecutivo de la ASI. Buenas noches, Jorge. Nacho, buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, y hay varias cosas y varios temas que vamos a tratar, no solamente de lo que es el panorama económico, que le decía yo, vamos a tratar temas actuales, como el caso de este fideicomiso, el FECEFE, que es el que se hizo en tiempos del gobierno del presidente Saca, básicamente conducido por la vicepresidenta en ese momento, Ana Vilma de Escobar, un fideicomiso que tuvo por finalidad incentivar a la inversión y el empleo en un periodo donde estaba la situación muy difícil, partiendo de la base que Estados Unidos había terminado con las cuotas a Asia, lo que significaba que la importación de Asia a los Estados Unidos podía ser sin cuotas, sin límites. Eso obviamente ya había hecho en El Salvador perder 9.000 empleos y ponía no solamente a El Salvador, sino que a la región en una situación difícil en términos, digamos, lo que pudiera ser básicamente la parte empleo. Pero bueno, ahora el gobierno ha dicho que este fideicomiso, en este fideicomiso hubo malversación, que hubo conflictos de intereses y que está haciendo y que fue entregado después de una auditoría que hizo el Banco Central de Reserva, fue entregado a la Fiscalía para que la Fiscalía investigue. Ahí se produjo todo el lío político, obviamente, con la diputada Ana Vilma Escobar, pero la visión de la ASI es la que yo quisiera saber en relación a este caso, que sin duda afecta a importantes empresas del país. Estamos hablando de empresas, de 14 empresas que básicamente tienen una población de trabajadores de no menos de 15.000 trabajadores. Esto es lo correcto, ¿no? Nacho, como tú bien lo decís, el FECEPE es un fideicomiso de creación de empleos en sectores estratégicos, una herramienta que fue muy efectiva entre el 2005 y el 2009 para generar nuevas inversiones extranjeras y mayores empleos. Nosotros creemos que fue muy efectivo porque logró atraer 61 empresas en ese periodo, y si bien los compromisos adquiridos eran por 77 millones de dólares en inversiones, lograron 390 millones de dólares en inversiones, 13.000 empleos, y esas empresas que vinieron, solo las del sector textil, representan aproximadamente 700 millones de dólares en exportaciones al año. O sea que sin duda el fideicomiso cumplió su cometido y lo excedió. Este tema tiene cola, Nacho, porque desde septiembre del 2011, Proesa emitió un informe en el que señalaba que si bien pudieron haber errores en el manejo del fideicomiso, el fideicomiso había excedido en 586% los compromisos adquiridos. Luego en el 2012 el Banco Central de Reserva hizo una auditoría, pero no ha sido sino hasta el 8 de enero que el Ministerio de Economía ha metido una denuncia sobre este caso. Entonces nos llama mucho la atención que si lo que se busca es justicia, ¿por qué tan tarde? ¿Por qué no se hizo desde que se tenía la información? ¿Cuándo se hizo la auditoría? Perdón, ¿la puede repetir? Septiembre del 2011, Proesa hizo un informe sobre el FECEPE. Ya. El BCR hizo una auditoría en el 2012. 2012. Pero la denuncia la puso el Ministerio de Economía hasta el 8 de enero del 2014. 2 años Entonces, después. Nos llama mucho la atención, todo nos indica pensar que esta es persecución política y no realmente que busquen la justicia. Pero aún así, Nacho, nosotros nos acercamos a funcionarios de gobierno y del partido de gobierno a hacerles ver que si bien nosotros no damos fe de cómo se manejó ese fideicomiso, sí les pedíamos que tuvieran mucho cuidado en no desprestigiar a las empresas que confiados en ese fideicomiso habían invertido en el país. Y obtuvimos pues la palabra de varios funcionarios de que iban a tener ese cuidado, pero
Desafortunadamente el sábado el presidente de Casa Presidencial en su programa radial pues arremetió contra estas empresas y eso es lo que ha generado nuestra solidaridad con estas empresas y hemos salido a la defensa de las empresas extranjeras que han invertido, porque nos parece que el presidente desde Casa Presidencial está lanzando una campaña política electoral y se lleva de encuentro a cualquiera pues que opine diferente y en ese sentido las empresas extranjeras no tuvieron nada que ver con el fideicomiso en el sentido que no eran responsables de administrarlo, pero tampoco se involucran en política partidaria en el país, como que para que salgan perjudicados con este tipo de campaña desde Casa Presidencial. Es por eso nuestra posición fuerte respecto a este tema, exigiendo respeto para la industria. El presidente ha dicho que las empresas no cumplieron con los requisitos exigidos, que no generaron los empleos prometidos. Por eso mismo nosotros hemos dicho, Nacho, que si hay evidencia de incumplimiento, si hay evidencia de malversación de fondos, se hagan las investigaciones y se inicien los procedimientos legales correspondientes. No le corresponde a Casa Presidencial lanzar acusaciones difamatorias. Si estas empresas han incumplido, hay que seguir el procedimiento. Pero por el informe de Proesa y los datos que tenemos, estas empresas excedieron todos los compromisos de empleo, de generación, de inversión y de exportaciones. Bueno, incluso, digamos, cierto, él dice que no pagaron los salarios que debían ser iguales o superiores a los $200, ¿ya? Y básicamente, digamos, incluso habla de algunas empresas que son muy fuertes en el país, como el caso de Hays Brand. Y voy a mencionar Hays Brand porque creo que es la más importante de todas las empresas textileras que existen en el país. No sé si hay otra más grande que Hays Brand. Hays es la segunda mayor exportadora del país y segunda mayor generadora de empleos en el país, Nacho. Su sueldo promedio excede muy por arriba de lo que tú mencionas. Puede haber hecho, y me pregunto, porque si mal no recuerdo, una de las plantas principales de Hays Brand, que fue Giboa, recibió un premio del gobierno el año 2013, hace no más de 6 meses, y fue un premio por excelencia como empresa. ¿Tú lo recuerdas? Sí, así es, sí. Efectivamente, estuvimos ahí, el presidente de ASI participó, estuvo el secretario de Asuntos Estratégicos, Jato Asbun, quien es a quien le corresponde este tema, y han sido empresas galardonadas con ese premio y otros premios a la calidad importantes, no solo nacionales e internacionales, ¿verdad? De manera que no tiene ningún sentido querer atacar la integridad de estas empresas cuando internacionalmente y localmente tienen un prestigio ganado en diversas áreas de la gestión con recursos humanos, de la gestión con el medio ambiente. Uno encuentra plantas de tratamiento de primer mundo en esas empresas y todo lo relacionado con el acontecer normal de una empresa. Ahora, si es posible que hayan habido algunas cosas que una auditoría puede detectar y que no son correctas. Pareciera, por ejemplo, que no es correcto que algunas empresas hayan tenido conflictos de intereses porque habían familiares que estaban tanto en el comité calificador como en las empresas que finalmente fueron favorecidas con los subsidios. Nacho, o no necesariamente. Y pudieron haber errores y por eso nosotros no damos fe del manejo del fideicomiso, Nacho, pero sí nuestro llamado ha sido de que no podemos involucrar a las empresas ni a las gremiales en temas de campaña política electoral. Es decir, este tema se investiga y se siguen los procedimientos legales correspondientes. ¿Por qué esperar hasta que estamos en una campaña electoral para involucrar a estas empresas extranjeras? Entonces, ese ha sido nuestro llamado. No involucren a las empresas, no involucren a las gremiales en temas políticos electorales. Si hay algún mal manejo, que se sigan los procedimientos de ley y que se deduzcan responsabilidades tanto de las empresas que pudiesen haber cometido algo malo, como de los funcionarios que pudiesen haber cometido. Hay una frase del presidente que creo que ustedes pueden, digamos, cierto, comentarla, que es: los favorecidos fueron 15 empresas allegadas a los administradores del fondo. Por lo que nosotros sabemos, Nacho, esas empresas, esos administradores no tienen ninguna participación en esa empresa. Habla de las 15 no. Sí.
Puede haber habido 2 o 3. Correcto. Las 15 no, ¿o sí? No, definitivamente que no. Y el presidente no ha mencionado a las 15. De hecho, salió una publicación en un diario digital con el nombre de las 15 y sí los funcionarios pues accedieron a retirar, a buscar la manera de no desprestigiar a empresas que no se les había hecho ningún señalamiento, ¿verdad? Sí, por lo que sabemos, hay asesores jurídicos que representaron a estas empresas que habían venido al país, que no tenían una sede, que no tenían una oficina, que ni siquiera habían constituido una sociedad salvadoreña para invertir, y ellos pues se relacionaron con consejeros legales que lo guiaron en este proceso de cómo aplicar a concesiones del FESEPE. Ok, de todas maneras, y también tengo entendido que estas empresas tienen una solvencia de sus casas matrices. En caso, digamos, de incumplimiento, la casa matriz de estas empresas en cualquier parte del mundo que esté tendría que responder. Si hubiera algo, claro, digamos, que devolver de ese dinero entregado. Sí. No, definitivamente son empresas muy serias a nivel internacional, ¿verdad? Incluso sujetas a auditorías y a análisis mucho más estrictos que los que podemos tener a veces, o los que podía tener este fideicomiso, ¿verdad? Los estándares de ellos son clasificados a nivel del mundo como de los mejores, de manera que no vemos ninguna razón. Es más, ha habido preocupación en las casas matrices de estas empresas, muchas de ellas están en los mercados de valores internacionales y estas noticias tienen un efecto sobre la imagen de estas empresas, ¿verdad? En el comunicado del martes, realmente el presidente se refería como ejemplo a una de las 15, ¿verdad? Y nosotros hemos sido claros, es decir, si hay algún hecho, tendrá que seguirse un proceso legal para determinar que las empresas no cumplieron. Pero todo indica que han excedido lo que en el fideicomiso se les pedía como contrapartida para poder invertir en El Salvador y tener derecho a su acceso. Ok, y cuando el presidente acusa a la ASI de defender la corrupción, por la posición de ustedes. Definitivamente reiteramos y le pedimos en un comunicado al presidente que leyera muy bien nuestro comunicado inicial, Nacho, porque nosotros desde un principio dijimos que no defendemos funcionarios, ni defendemos empresas que pudiesen haber cometido algo incorrecto. Nosotros estamos defendiendo el prestigio de los inversionistas extranjeros que invirtieron en el país apoyados por el FESEP. Y por eso nuestro llamado a que para Proesa se hace muy difícil promover un país que de por sí, Nacho, tenemos muchos problemas. Y si hay confrontación con el Ejecutivo o si hay desprestigio de parte del mismo Ejecutivo hacia las empresas que optaron a bien invertir, hace la tarea de Proesa mucho más difícil salir a promover el país. Por eso nuestro llamado, si hay alguna ilegalidad de los funcionarios o de las empresas, que se investigue y que se sigan los procedimientos legales. Pero no corresponde al presidente lanzar acusaciones difamatorias desde Casa Presidencial. Bueno, voy a ir a un corte, voy a hablar de algunas palabras que señaló el presidente de estas empresas exportadoras, que es José Antonio Escobar, no me acuerdo cómo se llama, Camstex, que dijo que habían empresas que estaban muy molestas y que podían salir del país por este tipo de situaciones, pero también quiero hablar de lo que ha señalado el presidente de los exportadores, tengo entendido, de Honduras, Facusé, sí, que ha dicho que Honduras está esperando que estas empresas vayan allá y que allá van a tener algunas regalías que pueden hacerle interesante estar en Honduras y no en El Salvador. Esto como un peligro, me gustaría, digamos, conocerlo más en profundidad. Ya volvemos. Bueno, quedé pendiente el tema de Honduras porque me pareció bastante agresivo. Bueno, no sé si agresivo, pero están muy vivos los hondureños viendo la situación del país, la posibilidad que puedan recoger inversión que hoy está en El Salvador y llevársela a Honduras. Las declaraciones del dirigente Facusé son bastante claras, está hablando de la cantidad de techo industrial disponible que existe en Honduras, que es una cantidad fuerte, y también está hablando de las facilidades, sobre todo en lo que es el menor precio de energía eléctrica en ese país en comparación a El Salvador. ¿Esto que está haciendo Honduras lo está haciendo con El Salvador solamente o con toda la región? Honduras ha sido muy agresivo en atracción de inversiones, Nacho. En esta coyuntura de El Salvador es que está siendo agresivo en atraer inversiones salvadoreñas, tanto por el problema de aduanas, como por el problema que se ha dado de las inversiones extranjeras, como por cualquier incertidumbre política resultado de las elecciones. De hecho, Honduras está tan comprometido con la industria, algo que nosotros venimos trabajando para lograr en el país, Nacho,
Honduras está tan comprometido que la industria es lo que puede traer prosperidad, que está ofreciendo energía a 10 centavos por kilowatt a toda la industria en Honduras. Entonces, esto que tú mencionas de los hondureños, además de la energía, están ofreciendo incentivos mayores que los que tenemos en El Salvador. Y casualmente Honduras y Nicaragua tienen una ley de zonas francas muy generosa, mucho más generosa que la nuestra. Porque que dice él que está protegida por la Constitución. Y por la OMC, porque Nicaragua y Honduras no están obligados a desmantelar ningún esquema de beneficios de exportación, porque cuando se unieron a la OMC tenían un per cápita menor a 1000 y eso los hace países en vías de desarrollo. Entonces, ahora, esto que sea que el desarrollo, que la zona de desarrollo económico protegido, que la zona, que tengan una zona de desarrollo protegido por la Constitución, ¿qué significa eso? Le da seguridad jurídica, obviamente, mucha más seguridad jurídica, pero ¿lo plasmaron constitucionalmente el caso de la zona franca? Bueno, naturalmente ellos tienen una constitución que garantiza más este tipo de propiedad, digamos, o de forma de desarrollo de propiedad. Ellos incluso han hablado de desarrollar polos de desarrollo mucho más amplios que una sola zona franca, digamos, sino que hay ciudades, digamos, enteras que pudieran ser calificadas como zonas francas. Y eso obviamente tiene una protección o un marco constitucional y legal que les garantiza, ¿verdad? Basado en lo que ya decía el presidente de la ASI, que ellos no eran países de renta media, ¿verdad?, en ese momento, y tienen mucho más ventajas que las que podemos tener nosotros en este caso. ¿Es un peligro realmente la situación actual que Honduras puede llevarse algunas de estas empresas que están en el país? Pues definitivamente, Nacho, todo depende del clima de confianza que exista en nuestro país. Tú sabes que la incertidumbre política, la inseguridad jurídica, la criminalidad, todo eso pues tiene un impacto en la confianza del inversionista. Y los países vecinos tienen unas economías creciendo mejor que la nuestra. Están ofreciendo mayor seguridad jurídica. Tú mismo lo mencionas, cómo tienen este tipo de legislación que protege al inversionista. Obviamente eso atrae la inversión y en el caso de la industria, la energía eléctrica es un costo muy importante y eso tiene mucho que ver en la decisión de los inversionistas para atraer inversiones o no. Nosotros tenemos el detalle de la inversión extranjera directa en la región y El Salvador es el país que tiene una inversión directa mucho más baja. El año pasado se notó una pequeña alza, pero fue por la compra de los bancos, ¿verdad? No es que haya sido una inversión en infraestructura industrial. ¿Nos puede explicar la diferencia entre directa y no indirecta? Bueno, para darte un ejemplo, el sector industrial ha invertido en lo que va del gobierno del presidente Funes 2.200 millones de dólares en inversión de bienes de capital, es decir, para estar avanzado tecnológicamente. Pero inversión directa extranjera es cuando un inversionista viene y decide montar una planta, trae su capital de afuera y invierte, eso no incluye inversiones nacionales. Ajá. En ese sentido, nuestro país ha estado en la cola de las inversiones en la región y en Latinoamérica, ¿verdad? Por eso Honduras, cuando hace ese tipo de ofrecimiento, pues es muy atractivo para los inversionistas y por eso debemos de cuidar porque nuestra mejor referencia son los inversionistas que ya vinieron a El Salvador y que están aquí. Ellos son la mejor referencia. Okay. Imagino que puede haber alguien, amigo televidente, que puede estar diciendo es que esas empresas no nos interesan, no son buenas empresas, no son empresas que paguen bien. Pues los datos nos dicen todo lo contrario, Nacho. Estas son empresas que tienen grandes estándares muy altos, que pagan muy buenos salarios, que están muy tecnificados sus trabajadores, que tienen prestaciones adicionales y que tienen una visión global y que les permite competir. ¿Es la misma maquila de antes? Ya no es maquila, estás hablando que ahora las empresas textiles son paquete completo, desde el hilo hasta la prenda de vestir. Y estas empresas precisamente que salieron mencionadas son las que han logrado formar una cadena integrada de suministros desde el hilo hasta la prenda de vestir para toda Centroamérica. Aquí se produce hilo por esas empresas, que se exporta a Guatemala, que produce tela, que se exporta a Honduras, que produce la prenda. Estamos en una integración regional que nos permite, bajo el tratado con Estados Unidos, exportar a Estados Unidos. Esas empresas son muy importantes en esa cadena de suministro y son nuestro mejor referente. ¿Cuánto es el total de empleados que tienen esas empresas? 13.000 empleados, 700 millones de dólares en exportación. 13.000 empleados solo las de confección. Solo las de textil y confección. Las de textil y confección. Sí. 13.000 empleados, que obviamente es fuerte, ¿no? Bueno, tú tienes a Fruit of the Loom, que tiene casi 12.000 empleos, Haynes tiene casi 10.000 empleos.
Así es. Petenati tiene aproximadamente 800 empleos, entonces no son empresas pequeñas, no solo han traído empleos, sino que han traído desarrollo a las zonas alrededor de la industria. Y tiene que tomar en cuenta que en cada una de estas industrias genera mucho empleo de empresas que proveen bienes y servicios a la industria. Entonces se genera un desarrollo, se generan polos de desarrollo. Por eso es importante la atracción de estas empresas extranjeras, respetar que han invertido, han confiado en lo que los gobiernos le han ofrecido y promover una mejor imagen del país. Ok. Otro problema que les quería tocar era el caso de que el presidente vetó el decreto, el segundo, ¿no?, que hizo la Asamblea Legislativa para exonerar de ese pago de $18 en las aduanas por control aduanero. Sí. Ya estuvo, o sea, hoy día, digamos, ¿podrá la Asamblea hacer un tercer decreto? Bueno, nosotros mantenemos y hacemos el reiterado llamado que hemos hecho al órgano legislativo, que por cierto felicitamos a todos los señores diputados y a las diferentes fracciones porque han ido analizando muy detenidamente el problema y en 2 ocasiones han votado con 79 votos, prácticamente, todas las fracciones, ¿verdad?, con la mayoría, la totalidad de los diputados, por prorrogar 6 meses el estado de este decreto, es decir, suspender por 6 meses el cobro. Y esto no es porque, y eso hay que dejarlo claro, lo hemos dicho, nosotros somos los primeros en insistir que hay que luchar contra el contrabando, contra la trata de personas, contra el combate a las drogas, contra todos los ilícitos que hay y que deben combatirse en las aduanas. Y eso es importante, pero también tiene que hacerse de una forma ordenada. Vemos la crisis que se generó en enero, es decir, no fue una crisis, por más que el gobierno se empeñó en señalar que esto había sido creado por los privados, en realidad se originó por la medida. Porque una medida de política pública no puede hacerse a la ligera, hay que considerar a todos los actores. Y en este caso no se había considerado el transporte internacional, el cual sí queda beneficiado con este decreto de los $18, pero el transporte nacional no queda así. Y además hay una serie de cosas, como por ejemplo, los sistemas no funcionan adecuadamente todavía, los sistemas informáticos tienden a caerse, no hay la suficiente capacitación en el sector público y sector privado para poder manejar esto con agilidad. Entonces lo que pedíamos era un plazo de 180 días para continuar con la discusión y el diálogo. Bueno, ¿ustedes estarían pidiendo hoy día que la Asamblea pase por el veto del presidente? Definitivamente, nosotros mantenemos nuestra posición y esperaríamos que la Asamblea reitere su voto, ¿verdad?, de 79 diputados, manteniendo lo que se aprobó. Porque hemos visto que en las comisiones, incluso en la Comisión de Hacienda y en las otras comisiones donde se ha discutido el tema, se ha analizado con mucha seriedad, mucha objetividad y se ha dicho es un tiempo razonable para terminar de solventar todos los problemas que hay en la aplicación de esta medida. Pero el gobierno se ha cerrado en el tema de que necesita cobrar esos $18 para honrar un contrato que, dicho sea de paso, se firmó antes de que se diera el decreto legislativo, ¿verdad? Entonces, desde ahí venimos con un problema porque normalmente yo no puedo firmar un contrato con una empresa privada si no estoy seguro que voy a tener los fondos necesarios para poder cubrir dicho contrato. Ahora el problema es que, claro, como ya estaba hecho ese contrato, ya no hay forma de echarse para atrás y el gobierno, pues, principalmente dice lo que nos interesa es el cobro, no necesariamente la solución de todos los problemas que se han generado alrededor de este tema. Bueno, sobre esto mismo, digamos, ¿qué tan relacionado puede estar la baja de un 16% en las exportaciones al mes de enero? Y la explicación de algunos era, bueno, en época electoral siempre hay una baja por la incertidumbre que produce esta situación, pero no sé si ustedes creen que no es tanto eso, sino que casos como el de aduana, casos como el de fideicomiso, están afectando la exportación. Definitivamente, Nacho, que fue el problema de aduanas, porque no solo fue la implementación del cobro de los $18. Unas semanas antes, la Dirección de Aduanas había implementado un nuevo sistema informático que paralizó completamente las operaciones. De hecho, nosotros tuvimos plática con las autoridades para posponer la implementación del cobro más adelante para permitir que se revisara que funcionara bien. Lo que más nos afectó fue el sistema informático que no funcionaba. Entonces las empresas, aunque querían hacer el pago, no podían efectuarlo. Y obviamente estuvo el problema de los transportistas que van en tránsito por nuestro territorio, que se rehusaban a pagar ese cobro
y pues que bloquearon pues el acceso. Eso paralizó las fronteras, tanto en el ingreso de materias primas como en la salida de nuestros productos exportables, y el efecto lo estamos viendo en la caída en las exportaciones. Por eso nosotros hemos pedido, como dice bien Jorge, 6 meses para sentarnos y trabajar de la mano con la Dirección de Aduanas en cómo implementar el cobro. Nosotros siempre apoyamos la inspección de rayos X y está dando buenos resultados. Estamos muy contentos porque combatir el contrabando, el más beneficiado es la industria nacional que compite con la competencia desleal. Entonces, nosotros en ningún momento nos hemos opuesto a la inspección en sí. Es el sistema de cobro el que ha generado todo este problema, se refleja en la caída de las exportaciones, y sí pedimos a las diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa que dieron sus 79 votos, que por favor... ¿Cuál es el problema principal? Pagar $18 que al final pudiera ser, digamos, no tan relevante en lo que es los costos de todo lo que es pasar por una aduana y transporte, o el problema de que este cobro puede generar el día de mañana una cadena de cobro en todo Centroamérica. ¿Cuál es el problema principal? Las dos cosas, Nacho, porque no son $18, son como $30 millones al año. Y como bien dice Jorge, esta fue una adjudicación que se hizo un año antes de tener la ley. Entonces el gobierno ya había adquirido un compromiso de pagar por los rayos X. Entonces el gobierno hoy no quiere que se deje de cobrar, porque entonces le tocaría pagar de las arcas del Estado el servicio de rayos X. Pero también está el tema por principio. Si cada uno de los países de la región van a empezar a implementar un sistema como les dé la gana, entonces estamos interfiriendo con los instrumentos de integración centroamericana. Se vuelven obstáculos. Imagínate que nuestros contenedores van a tener que pasar rayos X al salir de nuestra frontera, al entrar en la frontera de Guatemala y al salir del puerto de Guatemala cuando van por vía marítima destino a Estados Unidos. Y Estados Unidos no exige los rayos X, lo va a exigir en 2 años. Y cuando lo exija, va a exigir el del puerto de exportación. Todas nuestras exportaciones a Estados Unidos salen por el Atlántico. Tenemos que salir por Guatemala o por Honduras. Entonces los rayos X de nuestra frontera en realidad solo sirven para propósitos de seguridad nacional. Entonces en ese sentido queremos un compás de 6 meses para coordinar también con los países vecinos, y se lo hemos pedido al ministro de Hacienda que se coordine con sus colegas para evitar que esto se vuelva un obstáculo en cada una de las fronteras. Que compartan la información. Por vía electrónica pueden compartir los rayos X y facilitar el comercio regional. Vamos al corte, volvemos rápidamente, tenemos todavía mucho más que hablar con los invitados de esta noche. Bueno, tengo pendiente todavía hablar del panorama económico, pero también tengo pendiente hablar del caso del sistema de pensiones, que está todavía, digamos, cierto, han surgido algunas dudas y temores en relación a lo que está pasando. Antes saludamos a Claro, que hace posible este tercer segmento de debate. A ver, hablemos de pensiones, porque ha sido una preocupación de la ASI, no solamente de la ASI, de varios en estos últimos días. ¿Por qué surge esta preocupación en este momento? Nacho, este tema para nosotros es un tema muy importante. Las pensiones son el ahorro de nuestros trabajadores. Es lo que va a asegurar un retiro digno para nuestros trabajadores. Este tema ha estado en nuestra agenda por 2 años. De hecho, en enero tuvimos una conferencia con trabajadores y con representantes de las AFPs. Pareciera que este tema ha tomado relevancia desde las declaraciones del presidente Funes, cuando dijo que después de las elecciones va a meter una propuesta para reformar la ley de pensiones. Eso pues ha generado muchísima preocupación, lo hemos visto en el sector laboral también, y nos preocupa porque sabemos en qué sentido pues van esas reformas. ¿En qué sentido van? Entonces ustedes tienen alguna información o creen que puedan ir por un sentido. Mira, definitivamente tenemos mucha información sobre el sentido al que van esas reformas, y creemos de que eso va a terminar afectando a nuestros trabajadores. Por ejemplo. Y aquí quiero dejarte claro, Nacho, que el sector privado no es dueño de las pensiones, la AFP no es dueña de las pensiones, el gobierno no es dueño de las pensiones. Los dueños de las pensiones son los trabajadores. O sea, el cotizante. Cada uno de nuestros trabajadores tiene una cuenta individual con su nombre, su apellido y su número de afiliado. Es de ellos.
Y esos ahorros son administrados por las AFPs, regulados por la ley de pensiones, que le permite a las AFPs ciertos criterios y ciertos límites de riesgo para invertir esos ahorros y generar una rentabilidad apropiada para hacerlos crecer y que nuestros trabajadores cuando se retiren tengan suficiente ahorro para llevar una vida digna. Bueno, el ministro de Hacienda el día de ayer daba declaraciones con respecto a esto, señalando de que no había que estar manipulando esta información, que no era conveniente, que no había nada concreto, de que solamente había un preestudio. ¿Ustedes creen que no hay un preestudio, que hay algo más concreto? Mira, yo escuché al ministro ayer, él intentó tranquilizar a la población, también ahora han sacado un comunicado, pero nos ha dejado más dudas que tranquilidad, porque el ministro habla de que va a respetar los beneficios de los pensionados, pero no dice nada de los beneficios de los afiliados cuando se pensionen, y eso es grave, ¿me entiendes? Entonces nosotros sí tenemos una línea clara a dónde el gobierno actual quiere ir y a dónde el candidato del gobierno, del partido de gobierno, quieren ir. Y no es muy difícil verlo, Nacho, porque el sistema público anterior no tenía cuentas individuales, todo entraba a las arcas del Estado. Desde el 1960 y pico que se constituyó el Seguro Social y el INPEP, se aportaba el 3% entre trabajadores y empresarios, pero las promesas de pensión eran como del 70% del salario. Matemáticamente era imposible. Y por 25 años solo acumularon casi 400 millones de dólares de ahorros para cumplir obligaciones por 11.000 millones de dólares. Eso era insostenible. En el 1998, en el gobierno del presidente Calderón Sol, se cambió al sistema actual de cuentas individuales, donde cada trabajador tiene su propia cuenta y va ahorrando. El gobierno y el candidato del partido del gobierno han hablado de que el sistema actual es un fracaso y que hay que regresar al sistema anterior de reparto. Eso nos preocupa mucho, Nacho, porque los 7.000 millones de dólares que tienen los trabajadores ahorrados entrarían a las arcas del Estado a disposición de cualquier gobierno. Y los compromisos previsionales los dejarían para que los honre cualquier gobierno futuro. Entonces, nosotros en ese sentido nos oponemos a cambiar el sistema. A ver, quebrado está el sistema antiguo. Correcto. O sea, está la deuda del sistema antiguo. Sí. Los que venimos arrastrando los de antes. ¿Ya? Correcto. El sistema nuevo no está quebrado. Definitivamente. El sistema antiguo en el 1998 le dejó al Estado una deuda de 11.000 millones de dólares, que ahora son como 15.000 millones de dólares que se han ido acumulando. Un compromiso del Estado de 400 millones anuales. Los que empezamos a cotizar en el nuevo sistema, no le hemos generado al Estado más que una deuda de 1.000 millones de dólares, y es una deuda que viene de las pensiones mínimas. La ley establece que si un trabajador no logra ahorrar suficiente, tiene derecho a una pensión mínima por parte del Estado. Esa obligación del Estado asciende a 1.500 millones de dólares, comparado con los 15.000 millones de dólares que generó el sistema público anterior. Entonces tú dime, ¿cuál es el sistema que ha fracasado? ¿El actual o el anterior? Entonces no estamos de acuerdo en contemplar reformas que impliquen cambiar el sistema, porque el sistema sí funciona si lo dejas funcionar. Okay. Pero el gobierno, y te aclaro, el gobierno no ha permitido que funcione. A ver, eso me gustaría que me lo explicara, pero obviamente yo y cualquier persona seguramente va a defender con todo su derecho, su dinero que tiene, y que sabemos que nos llega a la cuenta y sabemos cuánto va aumentando en cada mes. Pero ¿qué pasa con el resto? O sea, ¿cómo se soluciona el problema de esos 15.000 millones anteriores en un país que no tiene cómo pagar? Pero aclaremos qué generó el problema, Nacho, porque si tú crees de que el problema lo generó el nuevo sistema... No, el nuevo sistema no lo generó. Entonces vas a querer reformar el nuevo sistema. Y tenemos que tener claro que esa deuda se generó en el sistema público anterior. Hay que buscarle solución sin tocar el nuevo sistema. Correcto. Y segundo, las propuestas que hemos oído también orientadas a subir la edad de retiro, a aumentar los aportes, a reducir los beneficios de pensión. En fin, este es un tema que nosotros estamos pidiendo e invitando a los diferentes sectores a sentarnos en una mesa de diálogo abierto y transparente para buscarle solución.
Por eso hacemos un llamado al ministro de Hacienda. ¿Aumentar la edad es una solución? Es una solución que proponen ellos, pero que nosotros no queremos porque afecta a nuestros trabajadores. Un trabajador que está por cumplir su edad de retiro y le aumentas la edad, ya le afecta su plan de vida, su plan de retiro. Entonces, estamos invitando a una mesa, pero lo primero... ¿Aumentar las cotizaciones? Esa es otra propuesta que ellos han hecho, pero al final le reduces el salario a ellos e impactas más en la competitividad de las empresas. Cuando lo importante ahorita es dejar que el sistema funcione, porque el Estado, el gobierno le ha metido mano, ha tomado prestado los recursos y les está pagando 1%, cuando las AFP se están logrando 8%. Bueno, eso lo hizo el gobierno del presidente Saca. Y este gobierno lo subió. El gobierno del presidente Saca autorizó 30% de los fondos, tienen que invertirlos obligatoriamente en el Estado al 1%. Ok, ahí estamos hablando que la rentabilidad no es la mejor y que tienen las manos atadas a las AFPs para poder hacer rendir el dinero nuestro. Pero este gobierno subió ese límite de 30 a 45%, Nacho. Es decir, que ahorita de los ahorros de los trabajadores, aproximadamente un 53% está devengando el 1% de rentabilidad. Nuestros trabajadores... Lo que paga el gobierno es muy bajo. Nuestros trabajadores, Nacho, pudieran estar mejor si sacan sus ahorros y los meten en un banco que les pague el 3%. Entonces hay una injusticia en que el Estado tome prestado el dinero y no pague las tasas de mercado. ¿Qué interés están pagando promedio las AFPs actualmente? Depende de la inversión, algunos títulos están entre el 6 y el 8 y han logrado rendimientos hasta el 9%. Ok, Jorge, esta es una discusión que me parece que no está todavía en la opinión pública, es un tema no fácil de entender y que requiere, digamos, ¿cierto? Va a requerir de alguna forma también de encontrarle una salida, porque esa deuda es una deuda que está afectando también a todo el país. Sí, definitivamente. Pero como muy bien explicaba el presidente de la ASI, no se puede resolver un problema del sistema anterior minando o debilitando el sistema nuevo, ¿verdad? Porque al final el sistema anterior va a terminar jalando a una situación difícil a los nuevos cotizantes que no tienen ninguna responsabilidad. Nosotros creemos que este es un tema también que hay que verlo dentro del contexto de las finanzas públicas, sacarlo del tema del sistema actual de pensiones y analizarlo bajo la luz de finanzas públicas, porque aquí hablamos de deuda de pensiones, pero también de deuda externa, del funcionamiento de gastos del Estado. Nosotros creemos, y aquí regresamos un poco al mismo tema, la única solución posible para este país es crecer a tasas del 4 o 5%. Y necesitamos para eso inversión, lo que estábamos hablando, un clima positivo, que cuando venga una empresa aquí incentivemos su estancia y no la asustemos para que se vaya a Honduras, ¿verdad? Y eso es lo que se necesita del nuevo gobierno y de los gobiernos que vienen. Con tasas de crecimiento del 4 o 5%, no decimos que se soluciona todo el problema de pensiones o de deuda externa, pero al menos hay un avance importante para poder ir solucionando el problema sin golpear o absorber el nuevo modelo de pensiones. ¿La ASI tiene ya una propuesta para todo esto? Nosotros estamos proponiendo, Nacho, una mesa de trabajo con el sector laboral, los representantes de las administradoras de pensiones, Ministerio de Hacienda, los diferentes actores, tanques de pensamiento, para que le busquemos juntos una solución sin afectar a nuestros trabajadores. Pero tenemos conocimiento, el mismo ministro lo mencionó, de que ya ha tenido él reuniones con las diferentes fracciones y sí, pues sabemos de que hay cierto interés en promover una reforma. De hecho, nosotros tenemos aquí una propuesta de reforma presentada por el FMLN en octubre del 2013. Si tú lees el libro escrito por el profesor Sánchez Serén, él claramente dice que el sistema actual ha sido un fracaso y que hay que volver al sistema anterior, cuando fue el anterior el fracaso. Si tú lees el plan de gobierno del FMLN, tú ves claramente que están sugiriendo un sistema mixto. Entonces nos preocupa y queremos tener la oportunidad de platicar con todos los actores para darle la argumentación y demostrarles que el problema que venimos chineando del sistema público no debe afectar el sistema nuevo, porque ahí es donde se van a incorporar todos los jóvenes que van a pagar las pensiones futuras. Entonces, este es un tema que lo debemos de discutir los diferentes sectores y buscar una solución. Soluciones hay. Dejemos que gane la rentabilidad para que pueda crecer.
Hay proyectos de infraestructura pública del Estado que son muy rentables, que se pueden financiar con apoyo de estos fondos, garantizándole una rentabilidad mayor. Presas hidroeléctricas, aeropuertos, puertos, que generan ingresos que pudiesen ayudar. O sea, el dinero de los ahorros pueden utilizarse para obras que sí realmente generen. Que generen una rentabilidad y que no impliquen un riesgo de perder el ahorro de los trabajadores. En fin, soluciones hay, Nacho, pero hay que sentarse con los diferentes actores y discutirlo y no estar hablando de que vamos a regresar al sistema anterior, porque eso es muy atractivo para un gobierno, echarle mano a 7,000 millones de dólares de los trabajadores. Obviamente, en el próximo bloque vamos a hablar de la situación económica en que va a recibir el próximo gobierno y esto tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en este momento y siempre es tentador echar mano a un ahorro que está ahí, pero claro, obviamente un ahorro, digamos, cierto, que tiene dueño. Vamos al corte, ya volvemos. Vamos al último segmento de esta noche, no tenemos preguntas del público porque ha sido un programa pregrabado, pero estábamos conversando cabalmente en el intertanto y hay coincidencia. Este es un problema que todo gobierno se va tirando, pero que ninguno de los últimos gobiernos le ha querido meter mano con todo, porque aquí hay, digamos, obviamente, me imagino que es un tema delicado en términos políticos y económicos también. Pero en el 1998 el gobierno del presidente Calderón sí le hizo frente, Nacho, porque el sistema público de pensiones después de 25 años te decía que solo recaudó 400 millones en ahorros, pero había prometido cielo y tierra a los cotizantes y esas promesas previsionales sumaban 11,000 millones de dólares. Un sistema fracasado, insostenible, entonces en el 98 se le hace frente y se cambia al sistema actual que en 15 años... ¿Por qué solamente recaudó 400 millones? ¿Porque cotizaba muy poco? O sea, primero porque cotizaba muy poco, pero principalmente porque entraba en las arcas del Estado y el ahí Estado se desaparecía. Disponía de esos recursos como quisiera. Desde que se aprobó la ley de pensiones en 1998, es decir, en 15 años, los fondos de pensiones, los trabajadores han ahorrado a través de los fondos de pensiones 7,000 millones de dólares. Entonces tú dime cuál fue más efectivo en lograr el ahorro de los trabajadores. Entonces hay que hacerle frente a este problema con seriedad, dejar de estar viendo que el sistema anterior o el sistema nuevo y buscar que estos fondos tengan mayor rentabilidad. Prueba de ello, Nacho, es de que los jóvenes que se van a incorporar en la fuerza laboral y que van a empezar a cotizar, ellos van a tener solo un 30% de su salario cuando se retiren, porque ellos tienen que costear pensiones anteriores. Entonces, este es un tema que tenemos que abordar con seriedad, con los diferentes actores de la sociedad y en una mesa transparente donde podamos encontrarle una solución a corto, mediano y largo plazo. Bueno, vamos a enlazar este tema con el tema que quería cerrar el programa, que es el panorama económico del país. Es en el fondo con quién se va a encontrar el nuevo gobierno. Está claro que el año pasado ya la cifra oficial del Banco Central de Reserva se cerró con un crecimiento de un 1.9%, menor al 2.3 o 2.6 que se esperaba cerrar, y que el país, digamos, ha demostrado en los últimos meses una tendencia a la baja del IVAE, que es el índice del volumen de la actividad económica del país. Hay algunos que incluso han llegado a hablar de que podríamos estar entrando en un periodo recesivo. ¿Es muy fuerte eso? ¿Está pegado a la realidad hacer esa declaración? Bueno, mira, estamos entrando ciertamente a un periodo en que las condiciones para América Latina y El Salvador en particular no van a ser las mejores. Es decir, está empezando a cambiar la situación de la crisis internacional y nosotros vamos a enfrentar, por ejemplo, subidas de la tasa de interés que pueden afectar las inversiones, porque al haber una tasa de interés más alta se reduce la posibilidad de invertir. Los capitales están tendiendo nuevamente a regresar a sus países de origen. Si estamos hablando de inversión externa directa que queremos, estamos en una ola ahora que empieza a ponerse en forma inversa, ¿verdad? Entonces, ese ámbito externo hace que podamos, si no se maneja bien el tema, tener una situación difícil. Un buen amigo mío, economista, señala que la economía es un arma cargada, pero quien jala el gatillo es la política. Y en este caso el tema es cuál va a ser la gestión política del nuevo gobierno, ¿verdad? Si se hace una política
que afecta las inversiones, que afecta el crecimiento económico, entonces tenemos un arma cargada que es peligrosa y que podemos caer en una situación de lento crecimiento económico, por no hablar de una recesión, ¿verdad? Más del que ya tenemos. Okay. ¿A los empresarios les preocupa un próximo gobierno del FMLN en caso de que gane la presidencia? Nosotros hemos estado trabajando muy bien con los distintos ministerios, con varias áreas de la gestión pública en este gobierno. Y estamos dispuestos siempre a construir con cualquier gobierno que esté en el país, sea de Arena o sea del FMLN, porque las inversiones industriales son a largo plazo. Como siempre dice el presidente de la ASI, las inversiones son a 30 años plazo. No podemos pensar en que este o el otro gobierno es el que nos va a definir el rol de las inversiones. Así que lo que hay que hacer es construir una política industrial, que tenemos varias propuestas, hemos sido muy propositivos con los gobiernos, y al final tratar de que el gobierno de turno entienda que la única solución para crecer económicamente es el respaldo a la industria. Bueno, te hacía esa pregunta porque el candidato del partido de izquierda, Salvador Sánchez Serén, ha sido reiterativo, y este programa también lo dijo hace 3 días atrás, señalando que él va a buscar inmediatamente, si gana la presidencia, a la empresa privada para llegar a acuerdos, para trabajar de la mano, dice él, y él cree, digamos, que él va a ser un gobierno que va a tener a la empresa privada de aliada. Nacho, nosotros somos una gremial empresarial, no hacemos política partidaria. Nosotros entramos en la cancha política a gestionar políticas públicas para el fortalecimiento de la industria y el crecimiento del país. Pero no hacemos política partidaria. Nosotros trabajamos con los políticos de turno, con los gobiernos de turno, con las diferentes fracciones, y en ese sentido, pues nosotros lo que quisiéramos es ver un gobierno que no confronte con el sector privado. Nosotros estamos en toda la disposición de trabajar con cualquier gobierno que demuestre la sincera voluntad de trabajar con el sector privado, que demuestre una legítima convicción de respetar la Constitución, la democracia, la institucionalidad, la independencia de la sala de lo constitucional, las libertades individuales, la libre empresa y la propiedad privada. De lo contrario, nosotros vamos a ser vigilantes y vamos a ser los primeros en alzar la voz cuando se viole cualquiera de los principios constitucionales, porque en el país la industria y nuestra economía solo puede prosperar en un clima de confianza y de Estado de Derecho. Ok, se nos acabó el tiempo, se nos fue bastante rápido. Creo que es sin duda, digamos, importante la actividad económica, bajo crecimiento en los últimos años. Nos indica que tenemos que trabajar más para una mayor producción, y solo una mayor producción va a poder tener el dinero que necesita el país, no solamente para pagar la deuda, sino que también para poder pagar sus necesidades. Y tenemos las mejores oportunidades como país, Nacho: tratados de libre comercio, excelente ubicación geográfica, mercados internacionales como Estados Unidos y Centroamérica, que tienen un alto crecimiento económico, y tenemos la mejor fuerza laboral de la región. Tenemos grandes oportunidades y tenemos que saber aprovecharlas como país. Muchísimas gracias, Javier, por estar esta noche. Gracias, Jorge. A ti, Nacho, por la invitación. Ha sido un placer tenerlo, amigos televidentes. Bueno, cerramos la semana, pero vamos a trabajar el fin de semana. Mañana sábado los espero a las 7:30 de la noche a través de Canal 2, en lo que va a ser la previa a las elecciones. Haremos un programa en el cual trataremos de mantenerlo informado de todo lo que está sucediendo horas antes del proceso electoral. Y el domingo, PCS está todo el día, y también estaremos ahí colaborando para que usted sea la persona mejor informada. Nos vemos sábado, nos vemos el domingo, y el lunes también, por supuesto, volvemos a debate. Muy buenas noches, que tengan un excelente fin de semana y que todo vaya bien para usted. Gracias.